parábolas en una. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque están completamente ligadas en la misma dirección. Y vamos a entrar en materia inmediatamente porque nos va a faltar tiempo. Por favor, ubíquese en Mateo capítulo 13, versículo 47. Vamos a leer del 47 al 50. Primero voy a leer los 4 versículos y después voy a hacer una lectura expositiva. ¿Qué significa eso? Así como las Biblias de estudio que ustedes tienen en sus casas, el versículo contiene un comentario, vamos a hacer lo mismo después de leer los 4 versículos. Mateo 13, 47, la parábola de la red. En la misma línea de las anteriores, pero con una connotación diferente. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, plural, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Subráyelo en su Biblia o apúntelo aparte si no le gusta rayar su Biblia o ponerle resaltador. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles. Apunte los ángeles aparte también. Son datos que les voy a dar. Ahora vamos a hablar de eso. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Mire la palabra que se usa ahí, justos. Ahí no se usa la palabra redimidos, sino justos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, de súbito le digo, que no tiene nada, no tiene relación con la iglesia, no tiene relación con usted, no tiene relación con su pacto. Esta parábola es completamente enmarcando el juicio al que será sometida la nación de Israel. El juicio al que será sometida la nación de Israel. Después de ese juicio, la nación de Israel va a entrar en lo que se conoce como el milenial. El milenial que bíblicamente nos enseña que el Señor reinará 1000 años en la tierra y después de esos 1000 años, donde Satanás será atado por esos 1000 años, vendrá otra vez otra batalla que se llama Gog y Magog. Antes de esos 1000 años, en la tierra habrá una batalla que la Biblia dice que se llama la batalla de Armagedón. Eso está ubicado en Apocalipsis capítulo 19. Pero la parábola de la red, escuche bien, amado hermano, tiene que ver directamente con el momento donde el Señor, después de la batalla de Armagedón, después de esa batalla, nuestro Señor enviará sus ángeles a los 4 puntos de la tierra y recogerán a los de la nación de Israel. En esta parábola no se está hablando del juicio final. Esta parábola no se debe, no digo nunca no se puede porque la gente lo hace. Siempre digo no se debe porque la gente igual hace a veces cosas por falta de conocimiento. Este juicio de la nación de Israel no se debe confundir con Apocalipsis 1:11. Es donde se registra en la Biblia el juicio donde se llama el gran trono blanco. La Biblia dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Este juicio final, escuche bien, es un juicio
que no tiene relación con la nación de Israel, tampoco tiene relación con la iglesia, mucho menos, porque la iglesia, como todos sabemos, no tiene un juicio. El juicio de la iglesia o el juicio de los redimidos fue pagado en la cruz. Lo que nos correspondía en ese juicio o en el infierno, ahora por creer y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no tenemos parte ni en el juicio final ni en el juicio que tendrá la nación de Israel. Hay que enseñar una doctrina aparte, por favor, me recuerdan, Grace, me recuerda, hermano Adonis. Hay que enseñar una doctrina que se llama la doctrina de los juicios, porque hay que poner estos tres juicios muy separados y enseñarlos en una sola sentada. Amén. La Biblia no registra, no hace registro del juicio de los ángeles. La Biblia no hace registro tampoco de juicio de los demonios. Estoy hablando de los ángeles caídos. Lo que la Biblia enseña, la doctrina de los juicios, es el tribunal de Cristo para la iglesia, el juicio de la nación de Israel y el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final. La doctrina de los juicios nos enseñaría o nos va a enseñar más adelante a entender que el Dios de orden que tenemos, en efecto, es muy ordenado hasta en los juicios. La iglesia no tiene un juicio, la iglesia tiene un tribunal donde a nosotros se nos va a juzgar para galardones, no para ser juzgados. La nación de Israel tiene un juicio punto y aparte. La parábola de la red está siendo una narrativa de dicho juicio. ¿Quiénes van a ser los que literalmente llevarán a todos los judíos o los israelitas o la nación de Israel, como usted lo quiera? Los ángeles. Todos nosotros sabemos que la obra de transformación de los cuerpos para nosotros no la van a hacer los ángeles. Esa obra la hará el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó al Señor de los muertos también nos glorificará, dice el apóstol Pablo. En Primera de Corintios, quiero ubicar a los nuevos en textos que ya varios conocen, pero vamos ubicando a los nuevos al menos en un versículo. Vamos a darle al menos uno. La iglesia tiene una promesa de un cuerpo nuevo. Una de las cosas que me gusta marcar siempre es que el tema de venir a Cristo no es nada más una religión más. Se trata de la promesa de que así como Jesucristo resucita de los muertos con un cuerpo glorificado, nosotros tenemos la promesa, según el propio Jesús, de que tendremos un cuerpo semejante a Él. Él dice que seremos como los ángeles también, que no se casan ni se dan en casamiento. Pero en 1 Corintios 15:51, Pablo habla de esta transformación que recibiremos y Pablo lo considera un misterio. Un misterio significa en la Biblia algo que antes no había sido conocido, algo que no había sido revelado, algo que no había sido anunciado. Dios dijo, el Padre dijo en Isaías 42, yo anuncio cosa nueva. Y el apóstol Pablo habla de las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Significa cosas que nunca antes nadie se había imaginado que podían ocurrir, cosas nuevas. Cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. La transformación de los cuerpos en la resurrección de los que partamos con el Señor, o en los que estemos vivos, como dice el apóstol Pablo, que seremos transformados y arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos para ese momento del arrebatamiento de la iglesia, doctrina que ha sido muy atacada, doctrina que nosotros hemos defendido a capa y espada contundentemente y lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor venga. Hay demasiada contundencia para que la Biblia por sí sola sustenta el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos una materia muy desarrollada en eso, los hermanos que la han podido ver, han visto las defensas apologéticas en cuanto al arrebatamiento de la iglesia y cada día el Espíritu Santo lo afina mucho más. 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Escuche bien, esta palabra no es para la nación de Israel, es solamente para los redimidos, los que reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, los que reconocieron que necesitan entrar en ese plan de salvación. Porque la muerte no termina para el que se muere, la vida no termina para el que se muere. Nosotros tenemos la esperanza en Cristo de no ir al infierno y resucitar con un cuerpo de gloria. Nosotros vamos a un lugar que la Biblia le llama el seno de Abraham. También se le conoce, el apóstol Pablo le llama también el paraíso. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 12, del 1 al 4, donde el mismo Pablo fue traspuesto. La iglesia tiene, los redimidos en Cristo tienen una promesa punto y aparte. Son cosas que te vuelan la cabeza. Son cosas difíciles de entender. Cuando usted escucha esto, cuando usted lee estas cosas, y usted dice, pero eso está un poco difícil de entender, hermano. No se preocupe que usted no fue el primero. El propio apóstol Pablo el propio apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 17, dice nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito estas cosas que son difíciles de entender. No se extrañe de que estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que es la promesa de la resurrección de los muertos. Yo no sé usted, pero yo estoy feliz de venir a Cristo y saber que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, que partiendo de este lugar, si Él no ha venido antes, yo no voy a descender y a ir a ese lugar de castigo. Yo no sé usted, pero yo estoy contento de eso. Mi fe está puesta en eso. Y que yo no fui diseñado para ser un fantasma que va a adorar a Dios por la eternidad en el cielo. Eso estaría muy bueno. Pero el proyecto de Dios para la resurrección de los muertos es mucho más que solo ir al cielo y adorarle por la eternidad. Escatológicamente, proféticamente, la Biblia indica que nosotros estaremos 7 años en el reino de los cielos, mientras que en la tierra se cumplen los juicios a los malignos, a los enemigos de Dios, y eso será en la tierra por 7 años, paralelo a lo que va a ocurrir para los redimidos de Cristo por otros 7 años. Eso está completamente documentado en la palabra de Dios. ¿Por qué hay que hacer esta pausa? Porque regresemos nuevamente a Mateo 13:47. Todo lo que leímos en Mateo 13:47 tiene relación directa con el juicio al que será sometida la nación de Israel, donde ellos no serán arrebatados, ellos no serán transformados. Para la nación de Israel habrá una resurrección y los que estén vivos, escuche bien, los que estén vivos son los que aquí está escrito que los ángeles tomarán literalmente en peso. ¿Sí? Vamos a leer otra vez, ahora sí expositivamente, Mateo 13:47. Versículo 47 dice, así mismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar aquí es tipo del mundo, que tendrá lugar al final de la gran tribulación, al final de la batalla de Armagedón. Dice así, recoge toda clase de peces. Fíjese que toda clase de peces. Eso significa buenos o malos. Para la iglesia del Señor, solo los justos redimidos seremos arrebatados. Para esto que van a hacer los ángeles con la nación de Israel, van a tomar buenos y malos para hacerlos presentarse delante del Señor para ese juicio. Vamos avanzando. Una vez, el versículo 48, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Esto no tiene que ver nada con el arrebatamiento de la iglesia. Saldrán los ángeles
Fíjese quién saldrán: los ángeles, y apartarán a malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto que acaba de decir Jesús en una parábola, primero, no es para la iglesia. Se trata 100% del juicio al que será sometida la nación de Israel. Vaya conmigo, por favor, a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 tiene relación profética directa con las palabras que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús, no solo en la red, sino en la parábola también de las 10 vírgenes y otras parábolas más que vamos a ver más adelante, tiene relación directa con Daniel capítulo 12. No se confunda con Daniel capítulo 12, los estudiosos de la escatología bíblica. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El fin de los tiempos. Lo mismo que dice Daniel, lo mismo que dice Mateo 13:49. Así será el fin del siglo. Bueno, en Daniel 12:1 está hablando del fin del siglo también. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, claro, porque será tiempo de tribulación, gran tribulación, y la batalla de Armagedón, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, escuche bien, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Esto es para juzgar a la nación de Israel. Versículo 2: y muchos de los que duermen, porque habrá una resurrección para la nación de Israel, y los que estén vivos serán llevados por los ángeles. La nación de Israel tendrá una resurrección de los que hayan muerto, tanto en la antigüedad como en la tribulación y gran tribulación, pero los que estén vivos, que sobrevivan a tribulación y gran tribulación, son los que los ángeles van a llevar, como lo vimos en la parábola de la red. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El versículo 3 está hablando como en una forma de premios, como una especie de recompensa, porque para ellos la palabra galardón no cabe. Usted no puede usar la palabra galardón para la nación de Israel. El galardón se usa solamente para nosotros, pero para ellos hay un tipo de premio. Versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán. Eso significa premios, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, la estrella a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Definitivamente que la ciencia ha aumentado y nosotros estamos en los últimos tiempos, amado hermano. Todo Daniel 12 del 1 al 4 tiene relación directa con Mateo 13, 47 al 50, la parábola de la red. Como la parábola de la red es una parábola fácil de explicar, porque en resumen la parábola de la red es una representación del juicio que será sometida la nación de Israel. La particularidad de esta parábola de la red, amado hermano, es que les está hablando a ustedes de que los que estén vivos de la nación de Israel, ellos van a ser transportados por ángeles para ser llevados a Jerusalén, a Tierra Santa, a Israel, después de la batalla del Armagedón. Algo particular de la red es que nos comienza a dejar ver a nosotros, hermanos, que los ángeles tendrán una participación muy activa. Acuérdense que la primera parte de la tribulación y gran tribulación, los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, son los que anunciarán el evangelio del reino. Usted sabe qué evangelio anunciamos nosotros como cristianos.
Nosotros no anunciamos el evangelio del reino. Por eso que la doctrina del reino ahora es una doctrina que no se ajusta a la palabra de Dios. Muchos de los apostolados franquicia que han alcanzado reconocimiento mundial, y me ahorro los nombres, pero en Estados Unidos están muy famosos hombres de Dios, que Dios sabrá qué va a hacer con ellos. Algunos de ellos falsos completamente, falsos profetas, falsos apóstoles, y otros solamente hombres seducidos por la avaricia, por la sed de prestigio y por los sistemas satánicos que se infiltraron. Yo digo las cosas claras, hermanos. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. El Kingdom Now es una doctrina que no se ajusta a lo que nosotros anunciamos. Los 144,000 anunciarán el evangelio del reino. Usted y yo no anunciamos ese evangelio. Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él era el reino. Él representaba el reino. Por eso que Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Cuando Juan decía el reino de los cielos se ha acercado, Juan estaba anunciando la venida del representante del reino. Y Jesús después decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Él era el reino. Él podía decir que estaba anunciando el evangelio del reino. Pero usted y yo no anunciamos el evangelio del reino. Nosotros anunciamos, escúchelo bien, el evangelio de la cruz. Y el evangelio de la cruz, ¿qué anuncia? Nosotros anunciamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue lo que dijo Juan en las aguas delante de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no es una frase católica. Es una de las más grandes declaraciones dadas por un hombre. Juan el Bautista dijo eso. Nosotros anunciamos las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Sabe qué significa evangelio? Buenas noticias. Que el Padre ahora fue reconciliado por medio de su Hijo para que usted y yo tengamos acceso al plan de salvación. Esa es la buena noticia. La buena noticia no es que Dios te va a hacer millonario ni multimillonario. La buena noticia no es que yo te voy a decir que tú eres apóstol y vas a tener 400 iglesias bajo tu cobertura. La buena noticia no es que tú vas a tener un satélite, un yate, una finca de $5 millones en Chiriquí. Esa no es la buena noticia. La buena noticia es el plan de salvación. Es que Jesucristo reconcilió la ira de Dios. El Dios airado del Antiguo Testamento por la desobediencia de Adán, por la dureza de cerviz de la nación de Israel, se reconcilió en la cruz. Porque vio a su Hijo colgando de una cruz, cargó en él el pecado de todos nosotros. La sangre de él no tenía la contaminación de Adán, era sangre santa. La simiente santa que se le dijo a la serpiente en Génesis 3:15 y se le dijo al mismo Satanás en Génesis 3:15, esa era la simiente de Dios, no era la de Adán. Y el que estaba en la cruz era el Dios hombre. Escuche bien, no era un hombre, era el Dios hombre. Era Dios mismo en carne. Su sangre, del que era 3 y el que es 3 veces santo, la sangre del que es 3 veces santo, corrió en un madero. Y esa pureza, siendo él sin pecado, escuche bien, él cargó no su cruz. Escuche bien, yo no sé si esto a usted se le ha revelado, pero Jesucristo no cargó su cruz, él cargó mi cruz. Él era limpio, él era sin mancha. Él era limpio de manos y puro de corazón. Él era y es, como dice el Salmo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Él no cargó su cruz, él cargó mi cruz, él cargó su cruz sin culpa. El que no conoció pecado, dice el Señor, por nosotros
Dios lo hizo pecado. Por ese sacrificio, usted y yo tenemos entrada ahora a un plan de salvación que ni siquiera la nación de Israel tiene acceso. Nunca se le olvide, nosotros anunciamos el evangelio de la cruz. Eso del Kingdom Now y el Kingdom Now. ¿Usted sabe qué quiere decir esa doctrina del Kingdom Now, del reino ahora? Estas personas, estos super mega archiapóstoles, te venden un evangelio, o te vendían un evangelio porque se les cayó a pedazos. Te vendían un evangelio donde ellos prácticamente, según su doctrina, debían preparar una especie de antesala del reino milenial del Señor. Según esa doctrina, que les puedo dar nombres y apellidos, quienes la diseñaron, primero usted sabe que eso salió del horno de Satanás. Eso salió del horno del mismo diablo. Pero en Estados Unidos se cocinó esa doctrina de que nosotros vamos a estarle preparando una especie de antesala al milenial de Cristo. Es decir, nosotros estamos preparados para establecer en la tierra presidentes evangélicos, alcaldes evangélicos, diputados evangélicos. Es decir, que la iglesia supuestamente debe ir ganando territorio a nivel gubernamental, presidencial, etcétera. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, pero también la palabra de Dios nos enseña a que nosotros no somos parte de este mundo y que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La Biblia enseña y nos dice que cualquier siervo que milita no se enreda en los negocios del mundo, porque se convierte en esclavo del mundo, en otras palabras más sencillas de explicar. Nosotros no estamos llamados a ser presidentes ni diputados. Cuando usted ve un superapóstol por ahí que quiere ser presidente, asústese y ore por él. Cuando usted ve un pastor que quiere ser alcalde, ore por él. Cuando usted quiere ver cualquiera por ahí que quiere ser legislador, diputado, ore por él, porque ese no es el evangelio. Nosotros no estamos llamados a estar ocupando esos puestos. Si alguien de tu iglesia, tú eres pastor, si alguien de tu iglesia quiere correr una carrera política y tú eres su pastor y él no está mostrando en él ni llamado, no está mostrando en él que es una oveja de la iglesia, está creciendo en el Señor y quiere correr por política, hermano, y quiere establecerse como diputado, legislador o lo que sea, usted déjelo, porque es otra cosa. Pero si usted en el ejercicio de un ministerio, usted dice que bueno, ahora Dios me dijo que ya yo no soy apóstol. De hecho, los apóstoles no son para este tiempo y eso le vamos a dar con todo aquí en una enseñanza. Usted asústese. ¿Por qué le digo todo esto? Para dejar claro en detalle. Por eso que las enseñanzas, en una enseñanza usted va a escuchar cositas y detalles así que usted no lo va a escuchar en una predicación. Porque yo les estoy hablando, amados hermanos, que Jesucristo representó el reino. Pero nosotros anunciamos el evangelio de la cruz, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no estamos llamados para establecer una preantesala del reino. No. Los 144,000 judíos, ¿sí? 144,000 judíos, no son 144,000 testigos de Jehová. Yo lo lamento y me perdone si hay alguien testigo de Jehová aquí, pero no son 144,000 testigos de Jehová. Son 12,000 de cada tribu de Israel. Ellos serán los primeros en anunciar el evangelio del reino. ¿Qué propone el evangelio del reino? El evangelio del reino que primero anunciarán los 144,000 y después los ángeles, porque el trabajo de los 144,000 tiene su tiempo final en medio de la gran tribulación. Ellos no se van ahí hasta el final. Ellos tienen su tiempo en la gran tribulación y de ahí en adelante los ángeles anunciarán en los 4 puntos de la tierra el reino. Lo mismo que anunciarán los 144,000, lo anunciarán los ángeles. Se viene una enseñanza escatológica, de escatología bíblica, con el grupo de Bocas, hermano, que usted se tiene que meter allá. Yo quiero a todos los que están aquí, yo los quiero allá.
quiero allá, porque se viene una enseñanza de escatología bíblica, eventos del porvenir, para que todas estas cosas que se han confundido a lo largo bueno, mucha gente lo tiene claro, vamos a hablar así, pero otras personas han confundido eventos del futuro, de la profecía futura, y queremos dejar todo ordenado. Se viene una serie de escatología tremenda, hermano. No le vamos a poner ni siquiera tiempo o cuántas van a ser, porque eso va a ser tremendo. Escuche bien, amado hermano. Los ángeles anuncian o anunciarán, los 144,000 y los ángeles van a anunciar el evangelio del reino, que anuncia a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como el que reinará en la tierra, como el que derrotará al anticristo, a su reino y a Satanás. El evangelio del reino no anuncia salvación por gracia. Escuche bien, la salvación por gracia es hoy. La salvación por gracia es hoy. Para entrar por gracia es hoy. Para mañana es tarde. Porque cuando la iglesia parte de aquí, y vamos a enseñar esa doctrina del arrebatamiento con todo el detalle escatológico, bíblico, teológico, exegético, con todas las de la ley, porque hermano, nosotros estamos aquí sencillitos, pero no subestime a este negrito que está de este lado. El Señor nos ha preparado para esto. No estamos buscando fama, ni púlpito, ni que nadie, no. Usted se tiene que enamorar de Cristo, de la palabra, pero no subestime esta pequeña plataforma humilde y sencilla. Estamos capacitados para la gloria y la honra del Señor, lo decimos con humildad. Todas estas doctrinas se van a enseñar con todo lujo de detalle. Los ángeles y los 144,000 anunciarán a Jesucristo como el que va a derrotar, a quitar al anticristo de sus 7 años de dominio, específicamente 3 años y medio, porque donde la segunda bestia dominará será a partir de la primera mitad en adelante, 3 años y medio. Eso lo vamos a enseñar más adelante. La tribulación son 7 años completos, divididos en 3 años y medio. Tribulación y gran tribulación, otros 3 años y medio más, hasta la batalla de Armagedón. Esa mitad en adelante, en esa mitad en adelante, ya los 144,000 no van a estar. Si usted quiere saber más o menos dónde está la mitad de la tribulación en Apocalipsis, yo le puedo decir, si usted quiere un versículo o un capítulo, la mitad está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 viene siendo la mitad de todo lo que se registrará en tribulación y gran tribulación. En ese Apocalipsis 13 usted va a ver cómo la primera bestia se somete, se sujeta, se subordina a la segunda bestia, que la segunda bestia sí es el inicuo de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Yo espero no marearlos con tantos versículos, pero hermano, escuche bien. Todo esto es necesario porque, miren, el evangelio del reino anunciará a Cristo como el que derrotará, quitará el poder, quitará la autoridad temporal, porque Satanás no tiene nada que el Señor no le permita. Un poder y un dominio temporal por 3 años y medio, que Dios le permitirá, no es que lo toma, que le da la gana, porque ese es el proyecto de Dios. Eso va a anunciar los 144,000 y los ángeles. ¿Por qué tengo que decir todo esto? Porque le estoy diciendo a usted que en la parábola de la red, cuando dice aquí, Mateo 13:49, así será el fin del siglo. ¿Saldrán quién? Los ángeles, y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en un horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo eso yo le tuve que decir para que usted vea la actividad angelical tan brava que va a haber en la segunda parte de la gran tribulación. Ya no serán los 144,000. Habrá una actividad angelical tremenda. Esos mismos ángeles y millares más
son los que tomarán a los sobrevivientes de la tribulación y gran tribulación de la nación de Israel y los llevarán a ese juicio. Como lo leímos en Daniel 12, 1-4, habrá una resurrección para la nación de Israel. Esa resurrección de la nación de Israel es muy comúnmente confundida. Y hay algunas personas que dicen que, bueno, el arrebatamiento no va porque esa resurrección de la que está hablando Apocalipsis capítulo 25, ahí es el arrebatamiento. No. Apocalipsis 25 tiene que ver con esa resurrección de la que les estamos hablando. Escuche bien. Si usted quiere ubicar en qué versículo se encuentra la resurrección de la nación de Israel para el juicio de los que durmieron, de los que dice Daniel que los dormidos serán levantados. Lo leímos allá, ¿verdad? En Apocalipsis 20, capítulo 4. Lo voy a leer. Apocalipsis 24. Después de la batalla de Armagedón, Miguel, el comandante, el poderoso ángel guerrero, en Apocalipsis 21, después de la batalla de Armagedón que se registra en Apocalipsis 19, Miguel tomará a Satanás, lo atará y lo llevará como reo de cárcel hasta el Seol como castigo. Si usted quiere versículos para estudiar en su casa, usted apunte a Apocalipsis 21, 3 y júntelo, líguelo con Isaías 14. Todo Isaías 14 es la continuación de Apocalipsis 23, todo. Yo lo lamento que hay gente que ha enseñado que hay una era preadámica y no sé qué, de verdad. Yo lo lamento mucho. Hay gente de rango hablando de era preadámica, hablando de Isaías 14, de que agarran Isaías 14 para hablar de una época preadámica, gente de rango. Pero bueno, gloria a Dios, estamos acá para aclarar esas cosas en grupos sencillos y humildes, porque dice la palabra del Señor, porque aunque tienes poca fuerza, amén, has guardado la palabra, no has negado mi nombre. Gloria a Dios. Hoy estoy como más silencioso, ¿verdad? Porque es que del otro lado están haciendo otro Zoom. Estoy aquí bajito porque si no yo tuviera más potencia. Usted sabe que lo mío es la potencia. Pero estoy así porque tengo un Zoom del otro lado. Entonces, Apocalipsis 24, lo voy a leer para ustedes. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué van a juzgar allí? ¿Quiénes son esos que van a juzgar? Ya ustedes lo vieron conmigo en otras clases. Los 12 apóstoles van a juzgar a la nación de Israel y a las 12 tribus. Jesús lo dijo, vosotros que me habéis seguido, vais a juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús lo dijo. Este juicio que se registra en Apocalipsis 24, y vi las almas, porque aquí también están incluidos los que van a morir en la tribulación y gran tribulación. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos? 1000 años. La nación de Israel será juzgada. Y si hay un versículo para especificar dónde se registra el juicio de la nación de Israel, es Apocalipsis 24. Usted siempre, yo estoy enseñando a ustedes a enseñar. Ayer el hermano decía, usted está enseñándonos a hacer atalayas. Es que lo mío es para que usted lleve y usted también se convierta en un reproductor de todas estas cosas. Esto no es exclusivo para nadie. Esto no es para vender seminarios. Esto no es para que nadie me invite. Esto es para darlo. Esto es para darlo. El Señor sabrá cómo va a recompensar a sus santos. Y además, la recompensa más grande será en el reino de los cielos. Amén. Amados, no subestimen esta plataforma que es sencilla, pero aquí hay sustancia. El juicio de la nación de Israel ya lo vimos. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24 también retroceda. Estamos todavía. Todo lo que estamos diciendo es sustentando
¿Sustentando qué? La parábola de la red. Todo lo que hemos hablado estamos sustentando que la parábola de la red es un cuadro parabólico en el que será sometida la nación de Israel. Y les dije, la particularidad de esta parábola de la red es que por primera vez se revela que a los vivos serán llevados literalmente en peso por los ángeles, que en parte también serán los mismos ángeles que estuvieron anunciando el evangelio del reino de la mitad de la tribulación hacia adelante hasta la batalla de Armagedón. ¿Amén? ¿Estamos claros allí? Bien. La parábola de la red queda completamente explicada, al menos yo creo que la expliqué, espero que la haya explicado. Ahora, yo les dije que vamos a ligar esto con la parábola de las 10 vírgenes. Amén, porque están completamente ligados. Mateo capítulo 24. Allí mismo en Mateo, por favor, adelántese. Primero vamos a ver Mateo capítulo 24 y después vamos a llegar a la parábola de las 10 vírgenes. Fíjese. Voy a presentarles unos versículos. En el 24, que tienen relación directa con la parábola de la red. Mantenga en su cabeza, por favor, mucha atención, lo que acabamos de decir y explicar de la parábola de la red. Juicio. La parábola de la red es juicio, ¿ok? Bien. Los ángeles llevarán en peso a los de la nación de Israel que sobrevivan. Eso es lo más coyuntural de la parábola. Pero antes de llegar a la parábola de las 10 vírgenes, tengo que hacer una parada en Mateo 24. Vea por favor qué dice Mateo 24, versículo 30 y 32, y usted se va a dar cuenta de la similitud en todo lo que vamos a decir. Mateo 24, 30, 32 dice así la palabra del Señor. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo en poder y gloria. Versículo 31 es el más importante para lo que voy a decir. Y enviará sus ángeles. ¿A quién enviará? A sus ángeles con gran voz, porque ya ellos venían haciendo una tarea de anunciar el evangelio del reino. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán, ven, lo mismo que la parábola de la red, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 31 lo repito, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4. ¿Quiénes harán esa obra? Los ángeles. Los ángeles. Antes de que vayamos a Mateo 25, quiero dar otro versículo más. ¿A cuánto le gusta mucho versículo bíblico? A mí sí. Ahí mismo en Mateo 24, no se apure. Mateo 24, versículos 38 al 41. Yo lo voy a leer. Usted conmigo. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mucha atención que esto se confunde con el arrebatamiento. Vamos a aclarar eso aquí. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Escuchen bien. Para no hacer un detalle de esta palabra que acaba de decir Jesús aquí, les tengo que resumir de la siguiente forma. Lo que Jesús está diciendo aquí, tanto que será como en los días de Noé, el campo, el tomado y el dejado, es exactamente
exactamente lo mismo que la parábola de la red y exactamente lo mismo que vamos a ver en las 10 vírgenes. Cuando nuestro al lago de fuego, y el que es dejado para entrar al milenial. Tanto desde el versículo 38 de Mateo 24 al 41, totalmente. Si usted lo quiere, mire cómo yo voy a hacer una cápsula de eso. Fíjese cómo lo voy a hacer. Todo lo que usted leyó en Mateo 24, 38 al 41, estarán dos en el campo, uno tomado, otro dejado. El tomado será echado en el lago de fuego después del juicio de la nación de Israel, Apocalipsis 24. Y el dejado será el que entre al reinado milenial. ¿Cómo yo hago una cápsula de esto? ¿Cómo usted hace una cápsula de esto? Se lo acabo de enseñar. Mateo 13:50, la parábola de la red. Es lo mismo. La parábola de la red que acabamos de leer, cuando dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El 49, vamos a leer desde arriba. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Quiénes son esos? Los tomados. ¿Quiénes son esos de la red en el 49? Los tomados. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo termina Mateo 24 en el 51? Vamos a ver la ilación del pensamiento de Mateo 24, 51. Y los castigará duramente y pondrá aparte a los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mismo que está diciendo Jesús en Mateo 24, 50, 51 es lo mismo que dijo Jesús en una parábola previamente de la red en Mateo 13, 49 y 50. Exactamente lo mismo. Entonces, quiere decir que tomado y dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Es una representación de la nación de Israel. No es que se está hablando de dos mujeres en especial. Alguien dirá, ay, Dios mío, las mujeres siempre. No. Es una representación. La única diferencia es que Jesús en Mateo 13, 47, 50 está dando una parábola, y en Mateo 24 ya no es parábola, está dando una profecía. La diferencia de Mateo 13, 47, 50 es que esto es una parábola y que Jesús en Mateo 24 está dando una profecía. Escuche bien, porque esto lo vamos a dar más adelante. Nada de lo que dice Jesús en Mateo 24 y Mateo 25 tiene relación con la nación de Israel. Nada. Yo me quisiera estacionar aquí y explicárselo, pero ya les acabo de decir que viene una enseñanza escatológica poderosa donde vamos a hablar de esto ampliamente. Vamos ahora sí, vamos a Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Después de que usted comprendió que la parábola de la red es el juicio a la que será sometida la nación de Israel, que Mateo 24 es una profecía respondiendo a una pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús, y que nada de Mateo 24 tiene relación con la nación de Israel. Jesús en Mateo 24, 1 comienza a responder una pregunta. En Mateo 25, Jesús, escuche bien, sigue respondiendo la misma pregunta. No me gusta hablar mucho de hermenéutica, pero usted tiene que escuchar esto así. A algunos sí les gusta. Respetando la hilación del pensamiento, toda la respuesta que Jesús le da a los apóstoles
de cuándo se cumplirá lo que dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, Señor. ¿Cuándo ocurrirá esto de que no quedará piedra sobre piedra, Señor? ¿Cuándo va a ocurrir esto, Señor? Explícanos, por favor, Señor. La respuesta de Jesús cubre 24 y 25. En enseñanza se explica cuando se corta la hilación del pensamiento de un discurso, de una palabra. Antes de ir a las vírgenes, yo quiero que usted mismo vea que el 24 y 25 es una sola respuesta. Primero una profecía, escuche bien, Jesús primero da una profecía y después avanza con dos parábolas. La profecía le da a los apóstoles la respuesta temporal, aunque no entendían posiblemente, y las parábolas vuelven y encriptaron la respuesta. Escuche bien. Profecía, pero no era el tiempo de la revelación, encriptado Jesús en dos parábolas que hasta hoy son difíciles de entender. ¿Dónde se corta la hilación del pensamiento? ¿Dónde se termina el discurso? ¿Dónde se acaba la respuesta? Escuche, ¿dónde termina la respuesta de Jesús? ¿Yo decido dónde termina? No, la palabra de Dios lo decide. ¿Cómo comienza Mateo 26:1? Léalo usted también en su casa. Le voy a dar 2 segundos para que busque Mateo 26:1. Búsquelo todos. Voy a contar hasta 5, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5. Lo voy a leer. Mateo 26:1. Mire y aprenda cómo se corta la hilación del pensamiento de lo que Jesús viene hablando. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, cumpliría que no quedará piedra sobre piedra. La respuesta comprende Mateo 24 y Mateo 25. Es decir, nada de lo que Jesús responde en Mateo 24 y Mateo 25 tiene relación con la iglesia, tiene relación con los juicios, tiene relación con las 70 semanas de Daniel, tiene relación con tribulación y gran tribulación, y tiene relación con el juicio a la que será sometida la nación de Israel. Donde se corta la respuesta, donde Jesús termina la respuesta, usted lo leyó. Así se aprende a distinguir cuando se corta la respuesta, el discurso, el hilo del pensamiento, como le decimos en la teología bíblica. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿qué le dice? ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Yo le pregunto, ¿qué relación tiene la Pascua con que no quedaría piedra sobre piedra? Y toda la profecía y las 2 parábolas que tienen relación con el juicio de la nación de Israel, la de las vírgenes y la parábola de los talentos. No, la Pascua no tiene relación. ¿Qué significa? Que se cortó la hilación del pensamiento. Eso es interesante de aprender para los estudiosos de la palabra de Dios. Mire bien, ahora retroceda, porque va a ser rápido. La parábola de las vírgenes, que posiblemente hablaremos de ella más adelante. Ya estamos acabando, hermanos, tranquilos. La parábola de las vírgenes ha sido siempre confundida igual con el arrebatamiento de la iglesia. Suele confundirse siempre. Mire, vamos a ser benevolentes, vamos a ser llenos de gracia aquí. De la misma forma que la parábola de la red no tiene relación con la iglesia. Una de las cosas que venimos enseñando es que ninguna parábola fue dirigida a la iglesia, sino a la nación de Israel. Lo venimos marcando desde que empezamos. Hay algunas cositas que nos tocan, como la parábola que vimos de la perla de gran valor. ¿Se acuerdan? En la parábola de la perla de gran valor, nosotros dijimos que Dios quiere que tú veas que el sacrificio santo también apunta a que tú veas que Él vino por ti, que es personal, vino por ti, murió por ti, porque tanto la nación de Israel, de forma individual, cada uno de ellos como nosotros, representamos la perla de gran valor. Pero todas las parábolas son para la nación de Israel, aunque no nos guste entender esto a veces en nuestro círculo cristiano.
Entonces, meterse de todas maneras y hacer una enchorizada escatológica peligrosa, metiéndonos en una parábola que no tiene relación con nosotros, ha dado como resultado que muchas personas dudan de la inerrancia de la palabra de Dios. Porque cuando viene alguien y estudia un poquito y se dio cuenta, como algunos adventistas y otras corrientes cristianas, que estudiaron Mateo 24, estudiaron las parábolas, se dan cuenta que no tiene nada que ver con la iglesia, sino que juicios, Israel, etcétera. Entonces, ¿qué hacen ellos cuando se dan cuenta que eso no tiene relación con la iglesia? Niegan el arrebatamiento y otras promesas. Entonces, la importancia de ordenarnos en esto es no entrar en esa misma confusión para no entonces estar negando doctrinas y promesas y palabras tan importantes como lo es el arrebatamiento de la iglesia. Porque negar el arrebatamiento de la iglesia es negar 4 eventos que se van a dar en el reino de los cielos. Tribunal de Cristo, que es una doctrina amplia que nosotros enseñamos, es bíblica. Tribunal de Cristo para la iglesia, que es galardones, no es un juicio ya para nosotros los redimidos. Tribunal de Cristo, entrega de galardones, bodas del Cordero, que Jesús dijo que sería en el reino de los cielos, no para la nación de Israel, sino para la iglesia. Y las bodas del Cordero y las cenas de boda, porque en el milenial son las fiestas de bodas donde la nación de Israel son los convidados o los invitados. Cuando usted se da cuenta que la parábola de la red no tiene relación con la iglesia, es obvio que las 10 vírgenes tampoco. Las 10 vírgenes están en Mateo 25, dice, entonces el reino de los cielos, Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos, escuchen bien, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Anote, dadnos. Y ellas no le quisieron dar, anote eso. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a vosotros, id más bien a los que venden, subraye venden, y comprad, subraye comprad, para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hablando del milenial. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Esa es la parábola. Escuche bien. Vamos a tratar de resumir. Escuche. Como ya usted entiende que las parábolas no tienen relación con la iglesia, no quiero ampliarme mucho en la parábola de las 10 vírgenes, porque posiblemente la daré punto y aparte en otra enseñanza. Escuche bien, después de la batalla del Armagedón, esa gran victoria que se registra en Apocalipsis 19, el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. ¿Sí? Nuestro Señor, según Apocalipsis 19, desciende con poder y gloria, con un nombre que ninguno conoce. Su nombre escrito en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está registrado en Apocalipsis 19:11, donde les dijimos que será el juicio de la nación de Israel. Apocalipsis 24. Mírela, por favor, mire la cronología. Mire la cronología y el orden. Primero es la batalla de Armagedón, porque el evangelio del reino que anunció los ángeles y los 144,000, la primera cosa que hará el Rey de Reyes será derrotar al anticristo
al falso profeta y a sus ejércitos. Eso es lo primero. Y después reinará por 1000 años, cumpliéndose el pacto con David, cumpliéndose toda la profecía. Daniel 9:24, ungir al santo de los santos, etcétera, etcétera. Mire la cronología. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque le voy a decir algo bien interesante de la parábola de las 10 vírgenes. Ponga mucha atención. En este momento ponga mucha atención, por favor. Batalla de Armagedón se terminó. ¿Ok? Escuche bien. Vamos a dramatizar un poco. Nuestro Señor venció, como está escrito, con poder y gloria. La Biblia dice que viene descendiendo del cielo. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Cuando esa batalla termine, escuche bien, escuche bien, escuche bien. Cuando esa batalla termine en el valle de Armagedón, habrá una caminata del valle a ese lugar especial de Jerusalén donde será el trono. Habrá una caminata. Esa caminata del valle a ese lugar, donde nuestro Señor, si usted ve Apocalipsis 19, viene en un caballo blanco. Las 10 vírgenes, escúchelo bien, representan el escoltado que tendrá el Señor por parte de los justos hasta el lugar donde se dará el milenial, hasta el lugar donde dará comienzo el milenial. Las vírgenes sensatas representan el escoltado. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque en la antigüedad, según las usanzas y costumbres hebreas, las vírgenes no eran la esposa. Las vírgenes hacían un escoltado del esposo hasta la fiesta de bodas. Según las costumbres hebreas, 10 vírgenes escoltaban al esposo a la fiesta, no a las bodas, a las fiestas de las bodas. Las bodas con la iglesia se darán en el reino de los cielos. Es la fiesta de bodas, donde Israel serán los convidados. Las 10 vírgenes representan un cuadro parabólico también, donde también representa el juicio de la nación de Israel. Las 5 prudentes serán las que escoltarán al Señor al reinado milenial, del valle de Armagedón hasta ese lugar donde se dará la unción del Santo de los Santos, Daniel 9:24. Habrá un ungimiento. El Padre ungirá al Hijo, se dará un ungimiento. Habrá una ceremonia de un Rey eterno, sempiterno. No será nada más que siéntate ahí en el trono, no. Habrá un ungimiento. Habrá un acto. Para que ese acto se dé, primero se dio la batalla de Armagedón, y de la batalla de Armagedón al acto de ungimiento habrá un escoltado. El escoltado es representado por las sensatas, que son las que representan a Israel como los que salieron justificados del juicio. El aceite no puede representar para la nación de Israel, no puede representar el Espíritu Santo. ¿Por qué? 2 cosas. El Espíritu Santo no se puede comprar con dinero. Y en la parábola, el Señor le dice a las insensatas, las sensatas le dicen a las insensatas que vayan a comprar. La palabra de Dios nos enseña, en un evento que se dio con Simón el mago, cuando quiso comprar el don de Dios del Espíritu Santo a Pedro, y Simón el mago le dice a Pedro, dadme también a mí de ese poder, ofreciéndoles dinero a los apóstoles. Pedro le responde a ellos,
perezca tu dinero contigo porque has creído que el don de Dios, que el Espíritu de Dios se puede comprar con dinero. Si el aceite de las vírgenes sensatas es el Espíritu Santo, se quebrantaría la propia palabra de Dios de que el Espíritu Santo no se puede comprar con dinero. Y otra cosa que vimos en la parábola es que cuando las insensatas le piden a las sensatas que les dé, las sensatas le dicen no les podemos dar. Quebranta también la bondad de lo que enseña Jesús, de darle al que te pide, darle más de lo que te pide, caminar la milla extra y no negarle nada, inclusive regálale la capa si te la pide. O sea, se quebrantarían dos principios establecidos por el Señor. Quiere decir que el aceite no puede ser representación del Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu Santo terminó la obra con la iglesia. La iglesia tiene otro trato. Ese aceite, ¿qué representa? Representa la virtud individual de cada uno de los que fueron juzgados. Ese aceite representa la virtud, la justificación de haber salido justificados en el juicio de la nación de Israel. Y de ese juicio, los que salgan librados para entrar al milenial, escoltarán al Señor para el ungimiento del Santo de los Santos, según Daniel 9:24. La parábola de las vírgenes no tiene que ver con la iglesia del Señor, igual que la parábola de la red no tiene que ver con la iglesia del Señor, no tiene relación. ¿Por qué? Te lo voy a repetir. Hicimos el ejercicio. ¿Dónde se rompe la relación del pensamiento de Mateo 24 y Mateo 25? En el 26. En el 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a los discípulos otra cosa muy diferente. Quiere decir que Jesús responde a la pregunta de los apóstoles en relación al fin. ¿Cuándo ocurrirá esto, Señor, de que no quedará piedra sobre piedra? La respuesta comprende desde el 24 hasta el 25. El 24 es una profecía y el 25 abre comillas el Señor con parábolas, porque la parábola de los talentos, para incluirla de una vez, otro día la podemos enseñar con punto y detalle. La parábola de los talentos representa ¿qué cosa? Los criterios, las consideraciones con las que se juzgarán a la nación de Israel. No lo puedo dar en detalle porque se nos acabó el tiempo, pero la parábola de los talentos, usted lo puede leer en su casa. Eso está en Mateo 25, 14 en adelante. La parábola de los talentos serán los criterios con los que se juzgarán a la nación de Israel según las obras. En la parábola de los talentos, ¿qué se juzga? Obras. La salvación de la iglesia no es por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, para que anoten. Efesios capítulo 2, Pablo dice que la salvación nuestra por gracia no es por obras, para que nadie se gloríe. Terminado el periodo de la gracia, se abre el periodo nuevamente de los sacrificios y de las obras. Dios considerará las obras, considerará de nuevo los sacrificios y holocaustos. Por eso que el sacrificio que se hará en el lugar santísimo, como dice la profecía, será tomado en cuenta por Dios como una abominación, porque abrirá nuevamente tomar en cuenta las obras. ¿Qué es la parábola de los talentos? Un juicio por obras. Si usted quiere el resumen, es de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es un juicio por obras. ¿Quiénes serán juzgados por obras? La nación de Israel. La nación de Israel. Si usted tiene curiosidad, usted mismo se va a ir por toda la Biblia. Usted se va a ir por toda la Biblia y usted va a encontrar que todas las parábolas, ninguna de ellas tiene relación con la iglesia. Ninguna de ellas tiene relación con la iglesia. Y creo que con esto estamos terminando esta noche, amados hermanos. La parábola de la red es una representación del juicio de la nación de Israel. Lo más importante de esa parábola es notar que serán los ángeles quienes tomarán a los sobrevivientes, serán llevados para el mismo lugar
donde se dará la resurrección de la nación de Israel, como lo vimos en Apocalipsis 24. Los ángeles tomarán de allí, los tomados serán para ser lanzados al lago de fuego, los dejados serán los que sean encontrados justos y entren al milenial, que también son las vírgenes sensatas. Amén. Estas parábolas están ligadas, tanto la parábola de la red como la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Así que hoy matamos 2 pájaros de un tiro con esta enseñanza, amados hermanos, acerca de las parábolas. Amén. Vamos a hacer una oración y a despedir esta enseñanza. Padre, damos gracias, Señor, por esta noche. Te bendecimos y te exaltamos. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien haga la obra en la mente y en los corazones de cada uno de los que escucharon esta enseñanza. Permite, Señor, que ellos puedan retener, que ellos puedan tener hambre y sed por conocer mucho más de estas cosas. Te damos gracias por cada uno de los que se conectaron. Te damos gracias por cada uno de los que nos visitan por primera vez, Señor. Permite que nos puedan acompañar a seguir aprendiendo, Señor. Sabemos, Padre, que las predicaciones son necesarias, pero pon en el corazón de mis hermanos. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está